a nuestro estudio. Bendiciones para todos. Queremos poder verlos, saludarlos, saber que estamos bien. Y estamos bien porque estamos firmes siguiendo a nuestro Dios, a pesar de todos los obstáculos y las circunstancias. Bueno, hoy quiero comenzar un tema que he titulado Relación o Religión. O sea, es más o menos el tema, relación o religión. Bueno, ya más o menos ustedes saben por dónde va el asunto. Y es que en estos días, pues todos ustedes, los que consultan redes, se dan cuenta de que estamos entrando en una especie de engaño que nunca hemos visto para la vida cristiana, para los seguidores de Cristo. Y es necesario, se hace necesario que nosotros ahondemos en este tema, ¿sí? Porque es impresionante la guerra, una guerra sin cuartel, ¿no?, que se ha desatado dentro de la misma fe cristiana. Bueno, entonces vamos a tratar de definir este tema lo más claro posible. Y comenzamos diciendo que la religión es la que crea sus propias normas y sus propios ritos. Luego los establece como mandamientos de Dios y los impone a los creyentes o a los seguidores. Esa es más o menos la definición de la palabra religión. Ahora, por la definición, ustedes se darán cuenta de que no es algo positivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. No es algo positivo. Quiero leer de nuevo la definición. O sea, la religión, ¿qué hace? Crea sus propias normas, oiga bien, sus propias normas y sus propios ritos. Las normas las convierte en ritos, en tradiciones, luego los establece como mandamientos de Dios y los impone, oiga bien, no los sugiere, sino que los impone a quienes, a los creyentes o a sus seguidores. Así se define la religión. Lo que hacen las religiones es alejar a las personas de Dios. Increíble, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensábamos que la religión nos acercaba a Dios, nos mostraba a Dios, hoy nos damos cuenta que la religión lo que hace es alejarnos de Dios, alejar a las personas de Dios. La religión se coloca en medio de Dios y de la persona, diciéndole qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe comer, qué es lo que debe decir, cómo debe vestir y a dónde debe ir. ¿Eso lo hace quién? La religión, los religiosos, ¿no? Los líderes religiosos. Ahora, eso no es bueno, porque de esa manera impiden que las personas tengan una relación, óigame bien, por eso dijimos religión o relación. De esa manera ellos impiden que las personas tengan una relación directa con Dios, ¿sí? ¿Qué hace la religión? Impedir que las personas tengan una relación directa con Dios. Ese es el problema, ahí está la trampa que el enemigo ha puesto a través de la religión. El creyente termina acercándose a Dios a través del pastor, a través del apóstol, a través del profeta, a través del sacerdote o del cura o a través del líder. Pero no puede acercarse directamente a Dios porque la religión se lo está impidiendo. Se coloca como un estorbo en medio de Dios y en medio del que quiere seguir a Dios. Bueno, entonces vamos a mirar un poco más detenidamente, bíblicamente, porque este es el concepto que tenemos, la conclusión. ¿Qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Mire, esto era lo que exactamente estaba pasando con los judíos, con el pueblo de Israel, cuando Jesús vino a la tierra. Analícenlo bien, ustedes son lectores de la Biblia, ustedes son estudiosos de la Biblia, no son nuevos. Por eso podemos analizar, ¿no?, este tema con criterio. Entonces, cuando Jesús vino, el pueblo no conocía a Dios. ¿O sí lo conocían? No lo conocían. No lo conocían, por lo tanto no tenían una relación directa con Dios. Esto era lo que estaba pasando. Las tradiciones de los ancianos los habían alejado tanto de Dios que cuando Él vino al mundo no lo conocieron. Vamos a mirar lo que dice Mateo
Bueno, ese es un texto que hemos analizado muchas veces, pero tenemos que volverlo a tomar porque lo necesitamos ahora en este estudio. Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el 3. Miren lo que estaba pasando ahí. Dice, en ese momento algunos fariseos, miren lo que dice ahí, maestros de ¿qué? De la ley religiosa, ¿sí? Esta versión dice las cosas como tienen que ser. No dice maestros de la Biblia, eran maestros de la ley ¿qué? Religiosa. Ya ahí estaba la contaminación introducida. Dice, estos llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y cuando lo vieron, le reprocharon diciendo, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Miren el atrevimiento, ¿no? Porque ese es un atrevimiento. Reprocharle al mismo Dios o tratar de imponerle al mismo Cristo la tradición que ellos estaban manejando. ¿Por qué desobedece la antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió, versículo 3, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Ahora, ¿qué encuentra usted en esta pequeña confrontación que hay ahí? ¿No? Los ancianos y los maestros de la Biblia habían establecido sus propias normas, sus propios ritos, sus propias tradiciones. Cuando Jesús viene, ¿no? Ellos se enfrentan a Jesús, ¿para qué? Para decirle, hey, tienes que hacerlo como nosotros lo estamos haciendo. Pero Jesús no vino para unirse a una religión, ni apoyar una religión. Jesús vino para desbaratar esos conceptos religiosos. Por eso la respuesta de Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos de Dios? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Está diciendo, los equivocados son ustedes. Yo estoy en lo correcto. Porque están violando, óigame bien, una tradición que no tenga base bíblica, se crea para violar directamente el mandamiento de Dios. ¿Qué es violar el mandamiento? Es destruir el mandamiento. Entonces, la religión hace eso. Crea normas, crea mandamientos, crea tradiciones, pero eso no se queda ahí. O sea, esas tradiciones se van en contra de lo que Dios ha determinado. Por eso las personas que siguen una religión terminan alejándose de Dios y obedeciendo el mandamiento de los hombres. Esa es la gran realidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que nosotros pensemos y reflexionemos, bueno, ¿qué tenemos nosotros? ¿Estamos siguiendo una religión? Mire, que Dios nos libre de eso. No podemos estar siguiendo una religión. Tenemos que tener una relación directa con nuestro Dios. Mire, ¿por qué pasó eso? Porque ellos no conocían a Jesús, no conocían a Dios. Y el problema es ese. Mire, la religión oculta tanto a Dios que los seres humanos no lo pueden conocer ni lo pueden ver. Y eso lo miramos en Juan capítulo 1, versículo 6 al 13. Vamos a mirar lo que pasó ahí. Clarito, ¿no? Es un estudio bíblico y tenemos que hacerlo de esta manera. Juan 1:6. Juan comienza hablando de la existencia eterna de Jesucristo, pero miren lo que dice ahí. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por su testimonio. ¿Quién era la luz? Pues la luz era Cristo, ¿no? Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Y dice el 9, dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Versículo 10 dice, vino al mismo mundo que había creado, pero el mundo, que dice, no lo reconoció. Vino al mundo que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento se perdió para el mundo la imagen del verdadero Dios?
¿En qué momento desapareció la imagen de Dios? ¿Quién, no, ocultó la imagen del verdadero Dios? Pues los religiosos de aquel entonces. Ellos, a través de su doctrina, a través de su enseñanza, fueron empañando la imagen de Dios de tal manera que esa imagen desapareció totalmente. Y cuando Cristo vino, nunca lo reconocieron. Tanta era la ceguedad que tenían que lo crucificaron como a un criminal. Eso hay que tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Lo que nosotros podemos decir es que estos religiosos hicieron un trabajo tan bien hecho que la gente no pudo conocer al Dios que los había creado, al Dios que había creado al mundo. Mire, ahí habla de Juan, ¿no? ¿A qué vino Juan? La Biblia dice claramente que Juan vino a abrirle el camino ¿a quién? A Cristo. Juan vino 6 meses antes y comenzó a predicar a la ribera del río, por donde podía predicaba, pero él no predicaba de su doctrina, ni hablaba de sí mismo, sino que hablaba de Jesús, ¿no? Viene alguien que es la luz, ¿no? El Cordero de Dios es Cristo, y hablaba de él, pero ni así lo reconocieron, porque tanto a Juan, que era el que anunciaba a Cristo, como a Cristo los mataron, ¿sí? ¿Por qué los mataron? Bueno, nosotros en este momento podemos juzgar, ¿no? Y decir criminales los judíos, ¿no? Pero qué corazón tan duro el de los judíos, porque ¿por qué no conocieron a Dios? Hermano, la culpa sí era de ellos, pero más culpables eran ¿quiénes? Los líderes religiosos que habían ocultado ante sus ojos la imagen y el nombre del verdadero Dios. Eso es un peligro. Miren hasta dónde puede llegar a perjudicar la vida de una persona, ¿no? La religión. Por eso el Señor, cuando viene, Él ataca de una manera fuerte. Mire, si Dios lanzó algún ataque fuerte, ¿fue contra quiénes? Contra los fariseos, contra los líderes religiosos de aquel entonces. Los trató de una manera muy dura porque se lo merecían por el daño que ellos habían causado. Entonces, Juan vino a preparar el camino para el Señor. Los religiosos, escribas y fariseos hicieron un trabajo perfecto al tratar de borrar la verdadera imagen de Dios frente al mundo. Esa es la razón por la que ellos no conocieron a Dios. No lo conocieron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron eso? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, primero, ellos trataron de ocultar la imagen para tomar el lugar de Dios. Ellos buscaban tomar el lugar de Dios. Cada uno de estos líderes buscaba tomar el lugar de Dios y desde este lugar poder manejar a la humanidad a su antojo y para sus propios intereses, ¿sí? Entonces, estando allí en ese lugar, ocupando el lugar de Dios, se aprovechaban de la buena fe de la gente. Y la Biblia dice claramente que ellos se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de los huérfanos y se enriquecían robándole al pueblo, usando el nombre de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿ustedes creen que esto ha cambiado hoy en día? No. La gente hoy en día, los religiosos, los líderes religiosos están haciendo lo mismo, enriqueciéndose, explotando al pueblo, esclavizando al pueblo, usando el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Esto es preocupante. Ahora, y lo más preocupante es que multitudes, miles, millones van detrás de estos líderes como en el tiempo de Jesús. Todos iban detrás de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían hacer el trabajo. Lo hicieron bien hecho. O sea, lo peor de... Ahora, pero eso muestra ¿qué? Eso muestra la influencia que hay de los líderes religiosos sobre el pueblo. Es una influencia tan fuerte que los hacen creer que están agradando ¿a quién? A Dios, cuando realmente están
agradando, enriqueciendo y sirviendo seres humanos que ni siquiera son honestos y honrados delante de Dios. Porque si fueran honestos, vaya y venga, obedezcámosles. Hermano, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de esta realidad. ¿Por qué? Porque esto es peligroso. Ahora, ¿recuerdan ustedes quién fue el que trató de tomar el lugar de Dios inicialmente? ¿Lo recuerdan? Satanás. Siendo un ángel creado para glorificar a Dios, en un momento se llenó de orgullo, de ambición, porque la ambición es lo peor que puede existir. Se llena de ambición y trata de tomar el lugar de Dios, ¿sí? Él quiso ser igual a Dios, pero Dios dice que lo destituye, lo avergüenza, y claro que se convierte en un Dios, pero en el Dios del mal, ¿sí? Ese es Satanás, lo que hoy conocemos como Satanás. Pero el apóstol Pablo dice de estos ministros, dice que son ministros ¿de quién dice? De Satanás. O sea, es el mismo espíritu de Luzbel que se rebeló contra Dios, está hoy manifestándose en los ministros que tratan de ocupar el lugar de Dios para poder tener su propio beneficio. Mire, el mayor incentivo para estas personas es la ambición. La ambición de poder, lo mismo que quiso Luzbel, la riqueza, el reconocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Vamos a mirar Miqueas 3:1, que es una profecía, ¿no?, que Dios le da al pueblo acerca de los líderes falsos, el mal que están haciendo y lo mal que les va a ir. Miqueas es un libro del Antiguo Testamento, el capítulo 3, versículo 1. Si lo tienen ustedes ahí, ¿no? Bueno, los que no lo puedan encontrar porque está escondido, entonces lean acá. Y dice así: yo dije, hablando el profeta, escuchen líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que debe hacer un líder? Saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y luego guiar a las personas hacia lo bueno y tratar de apartarlos de lo malo. Esa es la misión de un líder cristiano. Dice el versículo 2: sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Y miren lo que dice este versículo, escúchelo bien: despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. ¿Qué le parece a usted estos términos, no? ¿A qué se refiere entonces? Está refiriéndose a la manera como los esclavizan, cómo los empobrecen, cómo los explotan. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Y el versículo 3 dice: sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla. ¿De quién está hablando? Parece que estuvieran hablando de, ¿no es cierto?, de esa película del ¿cómo es que se llama? Del que destruye con la sierra, que anda cortando a la gente. Parece que estuvieran hablando de esa película, ¿no? Pero ¿de quién está hablando ahí? Está hablando de los líderes del pueblo de Israel, de los profetas, de los pastores del pueblo de Dios. ¿Usted le parece coherente esa descripción? Hermano, pero no la está diciendo un loco. No la está diciendo una persona, hermano, desquiciada. Lo está diciendo Dios a través de ¿quién? De un profeta. Pero a veces no tenemos en cuenta esas cosas. Pero son realidades. Y miren lo que dice el versículo 4. Y luego, cuando tienen problemas, ¿quiénes? Esos líderes que están haciendo el mal, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? El versículo 5 dice: esto es lo que dice el Señor: ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer
pero le declaran la guerra a quienes se niegan ¿a qué? Alimentarlos. ¿Qué está diciendo acá? Los que traigan buena plata, entonces con esos estamos contentos. ¿Y qué dice a ellos? Dice, les prometen paz. Mire, es exactamente lo que nosotros conocemos. Si usted trae el diezmo, si usted trae el pacto, si usted trae esto, si usted ofrenda la casa, si usted hace esto, entonces habrá bendición y Dios le dará paz. Pero quienes no dan, o sea, ¿qué son para ellos los que no dan nada? Mire, dice, pero les declara la guerra, ¿a quiénes? A los que se niegan a alimentarlos. ¿De quién está hablando? De los falsos profetas. Entonces, dice el 6, ahora la noche caerá sobre ustedes y acabarán con todas sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes profetas y su día terminará. Y dice el 7, entonces ustedes videntes, los que hablan de visiones, serán avergonzados y ustedes adivinadores serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Profetas que llevaron al pueblo al mal en vez de llevarlo al bien. Hicieron errar a mi pueblo. Es lo que dice el Señor. Entonces, cuando el Señor viene, cuando Jesús viene, ¿qué es lo que encuentra? Un pueblo en tinieblas, porque así lo declara, ¿no? Literalmente. Un pueblo en tinieblas. Un pueblo que nunca había dejado de ir a los templos, que nunca había dejado de llevar sacrificios. Un pueblo que nunca se alejó verbalmente de Dios. Pero como dice el mismo pasaje, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque los llevaron a ese lugar. Los llevaron a ese lugar. Ahora, hermano, hasta aquí, ¿no? El pueblo aparece como una víctima, ¿no? Y los victimarios son los líderes, y así es. Eso se dio en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no podemos en este momento echarle la culpa a nadie, y ahora vamos a mirar por qué. Entonces, Miqueas y Jeremías 23, no lo vamos a quiera leerlo en la casa porque es un pasaje muy interesante, ¿no? Está hablando de los falsos profetas, de los falsos pastores. Y esos fueron los que hicieron errar al pueblo. Ellos fueron los que escondieron el rostro de Dios de su propio pueblo. ¿Y cómo lo hicieron? No diciendo que no había Dios, no invitándolos al satanismo, no invitándolos a descarriarse. Lo hicieron creando normas parecidas a las normas de Dios, pero realmente estaban llevando al pueblo a otro lado. Porque los falsos profetas, hermano, no vienen diciendo que son falsos y que los van a sacar de la verdad y los van a llevar a la mentira. No, ellos vienen como como lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Ese es el problema. Entonces, ese era el espíritu. El espíritu de Luzbel, de Satanás, se había apoderado de estos líderes. Hermano, pero el problema es que eso sigue latente hoy. Primera de Timoteo 4. El apóstol Pablo nos advierte que eso se va a incrementar todavía en estos últimos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, qué bueno, ¿no es cierto? Que ahora ya no es el profeta fulano de tal, sino ¿quién es el que nos habla? El Espíritu Santo. Nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quién? Mire la última palabra ahí, de demonios. Hermano, pero no se refiere a los satanistas, no se refiere a los cultos satánicos, se refiere a las mismas iglesias que creen que están siguiendo la doctrina de Cristo, pero en realidad están siguiendo doctrinas ¿de quiénes? De demonios que se han posesionado de los profetas, pastores, apóstoles, líderes, como quieran llamarlos, con el fin de desviar al pueblo.
para que no encuentren el camino de la salvación. Hermano, por eso yo le ruego que no tome a la ligera lo que usted está escuchando. No tome a la ligera lo que está consumiendo. Analícelo. Porque eso, hermano, no es simplemente que entra por aquí y sale por acá. Mire, el engaño tiene mayor efecto que la verdad en la vida de las personas. ¿Usted sabía eso? El engaño puede producir mayor efecto que la misma verdad. Por eso es que hay tantas personas siguiendo el engaño y tan pocas personas reconociendo la verdad. Entonces es delicado el asunto. ¿Está hablando de qué? De nuestros tiempos. Es una profecía para estos tiempos. Ahora, ubiquémonos en el momento que Jesús vino. Bueno, ya todo eso estaba ahí. La imagen de Dios se había perdido. Los profetas se aprovecharon del pueblo. Los líderes ocultaron el verdadero nombre de Dios. Y Jesús vino ¿a qué? Uno de los propósitos de Jesús venir es recuperar la imagen de Dios para el mundo. Es darse a conocer. Y eso lo dice Juan, en el pasaje que leímos. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es interesante, pero miremos lo que dice Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 7, por favor. Juan 14, 7. Ya estamos ubicados en el momento en que Jesús viene con el fin de recuperar ¿qué? La imagen de Dios que se había perdido ante el mundo. Y el versículo 14 habla Juan 14, 7. Dice así. Bueno, yo quisiera que leyéramos desde el comienzo. Igual estamos aprovechando este tiempo. Jesús se iba a ir, les estaba advirtiendo a los discípulos que Él se iba a ir, pero miren lo que dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2 dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? 3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre esté conmigo donde yo estoy. Y el 4 dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. ¿Quién era el camino? Jesucristo era el camino. ¿Pero lo conocieron? No. Mire, el versículo 5 dice, no, Señor, no lo conocemos. ¿Quién fue el que dijo eso? Tomás. ¿Y acaso Tomás no había estado con Jesús varios meses? No lo conocía. Entonces dice, no tenemos ni idea a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Qué triste, hermano, que hay muchas personas que tengan a Jesús tan cerca y nunca lo conozcan. Porque a Jesús, hermano, no es conocer la historia de Jesús, es conocer quién es Jesús y a qué vino Jesús. Eso es conocerlo. Entonces Él le dice, no tenemos ni idea de a dónde vas, ni tampoco conocemos el camino. Jesús le contestó, mire la respuesta de Jesús, versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Cómo así? Caminando en el camino y no conocía el camino. ¿Creen que esta verdad puede repetirse en la vida de las personas hoy en día? ¿Creen, hermano, que creen en Jesús, que hablan de Jesús, que le oran a Jesús, ¿no? Que le ayunan a Jesús, pero realmente no saben quién es Jesús? Y si no saben quién es Jesús, entonces no hay salvación, porque el énfasis aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y si yo no conozco a Cristo como el camino, entonces no tengo posibilidades de llegar al Padre. El versículo 7 dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Desde ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Nuevamente Felipe, otro, ¿no?
Tomás era incrédulo, pero Felipe también. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes tanto tiempo y todavía no saben quién soy. O sea, ¿quién pensarían que era Jesús? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién pensarían ellos que era Jesús? La mayoría de los que tenían un profeta. Un profeta, pero bueno, tal vez pensaban que era un profeta de los mismos que conocían. ¿Quién pensarían que era Jesús? Bueno, un buen amigo, un buen compañero, ¿no? Un hombre con unos dotes especiales, pero jamás lo conocieron como el Salvador. Nunca lo conocieron como el Salvador. Hermano, usted puede conocer a Jesús en todas las facetas, pero si no lo conoce como el Salvador, usted nunca tendrá salvación. Por eso hay personas que conocen a Jesús como el sanador y reciben sanidad de Jesús, pero nunca reciben salvación, porque no lo conocen como el Salvador. Y tenemos que conocerlo es como nuestro Salvador. Entonces, este Felipe también reconoce que no conoce a Jesús. Y lo que Jesús le dice es que tanto tiempo he estado con ustedes y no saben quién soy. Entonces dice: los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me piden que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre es de mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y el versículo 11 dice: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Cuando Él dice: el Padre está en mí, Él está diciendo: yo vine a mostrar la imagen del Padre al mundo, esa imagen que se había perdido frente al mundo. Yo la vine a mostrar. Yo vine a traer esa imagen que los líderes religiosos se encargaron de enlodar y se encargaron de ocultar. ¿Pero qué pasó con ellos? No lo conocían. Hermanos, lo tocaron, comieron con Él, durmieron con Él, vieron sus milagros, y ni así lo conocían. Mire usted el trabajo tan perverso que hace la religión en la vida de los seres humanos, porque eso es perverso, ¿sí? Hermano, ¿y cuánta gente hoy va detrás de las religiones? Es que yo hago esto porque el pastor dijo que lo hiciera. Es que yo hago esto porque el cura dijo que lo hiciera. Tenemos que tener cuidado, no podemos confiar en nadie, mis hermanos, en nadie. Y en nadie es en nadie. Así que dejemos de elevar a los hombres, seres humanos, al lugar de Dios, porque hay personas que divinizan a los líderes, ¿no? Los endiosan de tal manera que viven por lo que ellos digan. Y que si les dicen que se paren con la cabeza porque tienen que parar, entonces todo el mundo se para con la cabeza, porque si no lo hacen, creen que están desobedeciendo a Dios. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero esta es la realidad, ¿sí? Ustedes miran esos videos, ¿no? ¿Qué pasa? Iglesias enormes, hermano, uno queda impresionado de las multitudes de esas iglesias, esos templos tan suntuosos, ¿no es cierto? Lujosos, pero la gente haciendo toda cantidad de locuras, porque los líderes les han dicho que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, hermano, es lo mismo que está pasando en el tiempo de hoy. La causa por la cual la mayoría del mundo se va a condenar no es porque no haya oportunidad de salvación. Claro que hay oportunidad de salvación. Y Dios dice que Él no quiere que ninguno, o sea, por Dios fuera, que todos se salven, todos. Entonces el mundo entero tiene la oportunidad de la salvación. Todos se pueden salvar, hasta el peor de los criminales se puede salvar. Pero el problema sigue latente hoy. La gente sigue sin conocer a Jesús como Salvador, y de eso se ha encargado la religión, de llevar a los que andan buscando su salvación por el camino equivocado. Ese es el problema, ¿sí? Juan 17:3 es otro texto bonito. La oración de Jesús.
Y en esa oración que Jesús hace se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. El versículo 2 de Juan 17 dice: pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Hermano, ¿cómo tenemos vida eterna? ¿Cómo? Conociendo a Dios y conociendo a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Hermano, no es dándole valor a la institución. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la religión tal, a la institución tal, ¿no? Pues eso ya a mí me deja duda de esa persona. Debemos estar agradecidos, satisfechos y sentirnos bendecidos de haber conocido a quién, hermano, a Dios y a Jesucristo. No necesitamos conocer a nadie más. Porque esa es la única manera de tener, que dice, vida eterna. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, ¿Qué es lo que busca el enemigo? ¿Qué es lo que siempre ha buscado el diablo? Que la gente se pierda, hermano, que la gente se pierda. ¿Y cómo logra que la gente se pierda? Pues evitando que la gente conozca al verdadero Dios, hermano. Pero como la gente, todo ser humano tiene una necesidad espiritual y tiene necesidad de creer en alguien. Por eso algunos creen, hermano, en el Buda, otros creen en una piedra, otros creen porque la gente tiene una necesidad. Entonces la religión se aprovecha de esa necesidad y se colocan como dioses, diciéndole al mundo que los van a salvar, pero los están engañando. Entonces es conocer al verdadero Dios, es la única manera de obtener salvación. Entonces, el problema fue que no conocieron al Salvador. En ese tiempo no lo conocían. Pero decíamos que el problema sigue hoy en día. Juan capítulo 10, versículo 4, 5 y 14. Vamos a leerlo. Juan 10, 4, 5 y 14. Estamos mirando sobre la necesidad de conocer a Dios. ¿Qué dice Juan 10, 4? Habla de Jesús es el buen pastor, que Jesús es el buen pastor. Y dice así: una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Hermano, ¿cuáles son las ovejas que van a seguir a Jesús sin temor a equivocarse? Las que conocen ¿qué? Su voz. Y cuando habla de su voz, ¿de qué está hablando? Está hablando de su palabra. Está hablando de su palabra. Entonces, si usted no conoce la palabra de Cristo, no lo conoce a Él. Aunque conozca la historia, no conoce a Jesús. Porque para conocer a Jesús hay que conocer su palabra. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que llevar a seguir a Jesús no es la imagen que se presente de Jesús, sino la palabra que Jesús nos dio. ¿Sí? Mire, hermano, hasta los animales saben eso, ¿cierto? ¿Usted cree que los perros y los gatos conocen la voz de quién? Del dueño, ¿no es cierto? Y la escuchan a lo lejos. Mire, es increíble que los perros hasta el sonido de las motos lo conocen, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Hermano, ¿y cuántas motos pueden pasar por el frente de una casa? Pero cuando el perro, ¿no? Él distingue el sonido de la moto de su amo y sale corriendo y no se equivoca, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a equivocar tan feo? Siguiendo la voz del que no es, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no lo conocemos, porque no conocemos al verdadero, porque no conocemos la palabra de Jesús. Y hoy en día, hermano, las iglesias están alimentándose con una palabra que no lleva a conocer a Jesús, no lleva a la gente a conocer a Jesús. Lleva a conocer ¿quién? Al personaje. Por eso, mire, cuando llegue un pastor, cuando se pare un pastor a predicarle y hablar del mismo, hermano, sálgase de ahí, ¿sí? ¿No han escuchado pastores que se pasan una hora hablando de los testimonios?
de cómo le fue allá, de cómo le fue acá, de cómo consiguió el carro, de cómo consiguió la casa, ¿no es cierto? Hermano, a mí ¿qué me interesa conocer la vida de otro ser humano igual que a mí? A mí me interesa conocer a Jesús porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sí? Pero nos dejamos fascinar por el testimonio del hermanito que siendo yo no sé qué, ahora es yo no sé cuál. Y qué bueno, yo quiero ser como Él. Y de pronto logra ser como Él. Pero aquí la idea no es lograr ser como un ser humano, otro ser humano. La idea es llegar a ser como Cristo, crecer a la imagen de Cristo. Esa es la idea. Entonces, miren lo que dice el versículo 5. Nunca, oiga bien, nunca esas ovejas seguirán a un desconocido. Al contrario, dice, huirán de él, porque no conocen, ¿qué dice? Su voz. Mira, hermano, ¿cuál es el problema de las personas que siguen la voz de cualquiera? ¿Cuál es el problema? No conocen la voz del verdadero. Pero el que conoce a Cristo y conoce su palabra, jamás seguirá a los impostores. Jamás lo seguirá. ¿Sí? Hermano, los niños, hay peligro de que los niños sean engañados, ¿verdad? Y un niño chiquito se puede ir con cualquiera. Y eso que hasta los niños, ¿no? Por intuición saben quién es el papá y quién es la mamá. Pero puede que a un niño lo engañen, ¿no es cierto? Y se vaya con cualquiera, porque de hecho se aprovechan los maleantes para hacerle daño a los niños, ¿no? Los engañan con un dulce, se los llevan para hacerles daño. Hermano, pero es porque no conocen, ¿no?, la maldad. Pero nosotros tenemos que conocer la maldad. Y no es pecado, hermano. Conocer la maldad de los líderes hoy en día y descubrir la maldad de los líderes no es pecado. Entonces dice, ellos nunca, una oveja que ha oído la voz de Cristo, se dejará engañar siguiendo la voz de un desconocido. El versículo 6 dice, los que oyen a Jesús usar este ejemplo, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, no entendieron lo que quiso decir. ¿Qué problema, no entender lo que Jesús quiere decir? No entendieron. Una persona que no entiende, hermano, no se va a mover en ninguna dirección. Cuando yo entiendo que estoy equivocado, entonces cuando me muevo al lugar correcto. Pero cuando yo no entiendo lo que me están diciendo, ahí me quedo, esperando el golpe. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y miren lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo. Dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas, ¿qué dice? Me conocen a mí. Hermano, la palabra conocer en la Biblia tiene un significado muy profundo. La palabra conocer no es como el significado de hoy, ¿no? Yo conozco a mi vecino, sí, porque lo veo todos los días. No, en la Biblia la palabra conocer es tener relaciones íntimas con la persona. Entonces, porque recuerden ustedes lo que dice Mateo cuando habla de José y María, ¿no? Dice, y no la conoció hasta que, ¿lo han leído ustedes? Y no la conoció hasta que dio a luz a Cristo. Cuando dice no la conoció, pues obviamente no se refiere a que nunca la había visto, porque él vivía con ella. Cuando dice no la conoció, significa no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que el niño nació. Entonces esta palabra, conocer, hermano, tiene un significado muy profundo. No es saber que Jesús existe, no es conocer la historia de Cristo, no es, hermano, conformarse con lo que otro me cuenta de Jesús. Conocer a Jesús es tener una relación íntima con Jesús, es tener una relación cercana con Jesús, de tal manera que conozcamos cada una de sus enseñanzas. Cuando pues hay que aclarar ahí, ¿no? O sea, es que el significado del término, ¿no?, es conocer en todo el sentido de la palabra, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Así como el marido conoce a la mujer en su estado natural, digamos así, y la mujer conoce al marido en su estado natural. No hay nada escondido, el uno para el otro. Lo conoce física y lo tiene que conocer, ¿no?, en su temperamento, bueno, en todo, ya sabe. Y eso es así, ¿no es cierto? Se conocen los detalles más insignificantes. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Yo las conozco y ellas me conocen.
Hermano, ¿a qué nos lleva eso? A una relación que personal, a una relación personal. Recuerden, la religión lo que trata es de evitar que las personas tengan una relación que personal con Dios, y lo han logrado. Y lo han logrado. ¿Con quiénes? Con las personas, hermano, que nunca pueden ir a Dios si no es a través de Él. Hermano, no se dan cuenta que hay personas, hermano, que no pueden vivir sin estar contándole al pastor todo. Necesitan algo y corren donde el pastor. Necesitan algo y corre donde el líder. Que el pastor ore por mí, que el pastor haga esto, que el pastor haga lo otro. ¿Sí? Hermano, si el pastor es una persona honrada, honesta, es un siervo de Dios, le va a ayudar. Hermano, pero ¿qué tal que sea un lobo vestido de oveja? Se va a aprovechar, hermano, de esa ingenuidad, de esa incapacidad de la persona para engañar. Y ahí es donde las personas se engañan, hermano. El otro día estaba mirando un texto, un video de un pastor que abusaba de las mujeres, que tenía relaciones sexuales con las mujeres, y les decía que esa era la única manera de transmitirles la unción de Dios. A nosotros nos da risa, ¿no es cierto? Porque eso de verdad es visible. Hermano, pero esas mujeres luego daban testimonio y decían que realmente las convencieron de que si no tenían relaciones con el pastor, entonces no iban a tener la unción de Dios en sus vidas. Hermano, y esto no es un solo caso. Hay tantos casos de estos, ¿sí? Hermano, entonces, este es un gran problema. Bueno, el pasaje que acabamos de leer habla del verdadero pastor, que es Cristo, y también habla de los impostores, que son los falsos, ¿no? Siempre donde hay un verdadero habrá un falso, porque así como existe Dios, existe Satanás. Esos falsos están buscando hacerse seguir. Y la palabra de nuevo nos concientiza de la necesidad de conocer a Cristo y de conocer su voz, que es su palabra. Hermano, así no le den nada más en la iglesia donde está. Así no haya nada más. Pero si le enseñan a conocer a Cristo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Y ustedes sabrán, hermano, que la mayoría de las iglesias hoy en día lo único que hacen es entretener a la gente, ¿sí o no? Y las personas fascinadas por los espectáculos acuden a las iglesias, hermano, y por la promoción de los milagros, pero no les están enseñando a conocer a Cristo. Los están engañando, hermano. Los están engañando, ¿sí? Entonces, la única garantía de poder ir al cielo es conocer a Cristo. Hermano, pero siempre estará el riesgo de seguir al impostor. Siempre habrá ese riesgo. Y muchos se van a dar cuenta demasiado tarde. Demasiado tarde se van a dar cuenta de que no estaban siguiendo al verdadero. Y eso es triste. Vamos a mirar lo que dice Hebreos 8, 10 al 11. Y con esto estamos, bueno, ahí tengo 3 citas. Pero este pasaje es bien claro, hermano. Bien claro, y nosotros tenemos que tratar de entenderlo. Hebreos, capítulo 8. Ahora, y aquí se aclara por qué nosotros no estamos en la misma condición del pueblo de Israel. Nosotros estamos en ventaja. Ellos tuvieron disculpa. Por eso dicen, bueno, Dios los perdona y dicen que los israelitas no se van a condenar, que en últimas todos se van a salvar, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una oportunidad más que de la que ellos tuvieron. Entonces, el 8:10 de Hebreos dice así: pero este es el nuevo pacto, ¿no? Habla de un pacto viejo y de un pacto nuevo. O sea, aquí está hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? O sea, ¿qué ven ustedes aquí? O sea, ¿qué cambio hay entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Hay un cambio profundo que tiene que ver, hermano, con el riesgo
de que las personas sean engañadas. Dice el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo deberían conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, ¿cómo entiende usted esto? ¿Sí? A ver, yo quiero leer esta otra versión, que es el lenguaje actual. Dice así, esta la tengo, escúchenla. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel, que dice, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, les juro que así será, dice el Señor. Así que no hará falta que unos sean maestros de otros, que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Ahora, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Esto es algo que tenemos que entender. En el antiguo pacto, Dios se revelaba a través de sus siervos, los profetas. Eso está escrito, eso ustedes lo saben. Hebreos 1:1 dice que en otro tiempo Dios habló a través de sus profetas, pero en este tiempo Dios nos hablará a través de su Hijo, dice. Bueno, entonces se revelaba a través de... En el nuevo pacto ya no hay necesidad de intermediarios. Él se revela a cada uno a través de una relación que personal. Por eso el tema es religión o relación. Es muy diferente. La religión no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es la relación que usted adquiera con Cristo. Entonces mire qué pasó. ¿Qué pasó con los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios hace este cambio tan drástico acá? ¿Por qué Dios dice a un lado los profetas? Ya no hablaré más a través de profetas. ¿Por qué? Porque los profetas se corrompieron y en vez de guiar al pueblo al camino correcto, lo guiaron al camino incorrecto. Y aquí tengo unas citas que vamos a mirar que nos aclaran esto. Jeremías 23:21. Jeremías 23:21. Miren lo que dice. ¿A quiénes está hablando? Pues a los profetas del pueblo, a los que le hablaban al pueblo de Israel. Dice, esos profetas salen a predicar aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. ¿Quiénes eran? Los falsos profetas, los que tenían a cargo la dirección de la fe del pueblo de Israel. El versículo 25 dice, ya he escuchado las mentiras de esos profetas. Según ellos han soñado que les he dado un mensaje. Pero el 26 dice, eso lo inventaron ellos. ¿Cuándo dejarán de mentir? ¿A quién se refiere, hermano? No se refiere a los políticos. No está refiriendo a los políticos, que son mentirosos por naturaleza. Se refiere a los profetas del pueblo de Israel. ¿Cuándo dejarán de mentir? Dice. Eso lo inventaron ellos. Y cuando Jesús vino, ¿con qué se encontró? Con inventos. Hay que lavarse las manos 25 veces, ¿no? Sí, 25 veces se come pan. Eso fue lo que le reprocharon a Jesús. El versículo 27 dice, lo que quieren es que mi pueblo me olvide. Oiga bien, lo que estamos diciendo acá. Lograron que el pueblo olvidara ¿a quién? Al verdadero Dios. Lo que quieren es que mi pueblo me olvide como me olvidaron sus antepasados por adorar al Dios Baal. Eso hicieron los profetas. Querían que olvidaran a Dios para poder ellos colocarse en el lugar de Dios. Y lo lograron. Y el versículo 32 dice, estoy cansado de sus mentiras y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensaje de mi parte, pero yo no les he comunicado nada. Esa clase de mentiras no les hace ningún bien a mi pueblo. Oiga bien eso. Esa clase de mentira no le hace ningún bien a mi pueblo. Al contrario, los conducen ¿hacia dónde? Hacia el error. Hermano, ¿cuánta gente está hoy en día en el error? ¿Quiénes son los responsables? Los maestros. Y aquí vamos a decir que también somos responsables nosotros. ¿Sabe por qué? Lo repito y con esto termino.
El pueblo de Israel tenía una excusa, por eso ellos van a tener una segunda oportunidad. ¿Saben cuál era la excusa del pueblo de Israel? Que Dios usó hombres para que les hablaran. Esos hombres se corrompieron y llevaron al pueblo, era un pueblo indefenso, al error. Por eso Dios les da una segunda oportunidad. Pero no va a pasar eso con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en este pacto, en el tiempo de la gracia, lo dice Hebreos, yo me voy a encargar de poner directamente mi palabra en sus mentes y en sus corazones. No voy a necesitar de intermediarios. ¿Con qué propósito Dios hace eso? Con el propósito de que en el nuevo pacto no se cometa el mismo error del antiguo pacto. Que no se cometa el mismo error. Pero se está dando. Pero ahora ya no es culpa solo de los líderes. Ahora también es culpa de ¿quiénes? Del pueblo, hermano, que teniendo la oportunidad de entrar al santuario de Dios de una manera directa, prefieren ¿qué? Creer en los que los están engañando. Ahí no hay nada que hacer. Por eso ya no hay otra oportunidad para nosotros, hermano. Ya no va a venir otra vez Jesús a repetir lo mismo que ya nos enseñó. Ya no se va a dar. Entonces dice, ya no hay necesidad de que el vecino le diga al otro vecino, venga, le enseño a conocer a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ese vecino que está invitando al otro a conocer a Jesús puede ser un lobo disfrazado de oveja y el Señor quiere evitar ese problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, nuestra obligación aquí es procurar fortalecer nuestra relación personal con Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los maestros? ¿Los vamos a desechar? No, no los vamos a desechar. Porque la Biblia, el libro de los Efesios, dice que Dios estableció un don de maestro, ¿no? Maestros, pero cuando dice maestros se refiere a maestros guiados por el Espíritu Santo, que estén dándole a conocer al pueblo la verdadera enseñanza de Cristo. Pero entre esos guiados por el Espíritu Santo se están levantando otros que están siendo guiados por el Espíritu de Satanás. Ese es el problema. Hermano, pero ¿por qué yo no, ya no tengo por qué dejarme engañar? Porque el mismo Espíritu que está en el maestro también está en mí. Y el Espíritu que capacita al maestro para enseñarme de parte de Dios, me capacita a mí para entender si lo que me están enseñando es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados, tenemos que preocuparnos por fortalecer esa relación con Dios y con el Espíritu Santo, hermano, y tratar de conocer a Jesús por todos los medios. Cerrémosle el paso, hermano, al engañador, conociendo al verdadero Dios, conociendo a Jesucristo. ¿Sí? No sé si me entendieron la idea generalizada, ¿no es cierto? Sí está clara, ¿verdad? Ahora, hermano, si usted no quiere ser víctima del engaño y que en el camino lo tuerzan, hermano, le cambien la carrilera y lo lleven al despeñadero, usted tiene que preocuparse más por conocer a Cristo. Ore a Dios. Pídale al Espíritu Santo sabiduría, hermano. ¿Sí? Y si llegara el momento en que no hay una sola iglesia donde nos digan la verdad, usted tendría que vivir su fe solo, con lo que Dios le da y con lo que Dios le ilumina, porque va a llegar ese momento. ¿Ustedes sabían que va a llegar ese momento? Una de las profecías que hace falta por cumplirse es la persecución, ¿no? La persecución de los cristianos. Dice, y unos a otros se matarán, y unos a otros se aborrecerán, y los enemigos serán los de su propia casa, dice el Señor. Pero no está hablando tanto de la persecución física, sino de la persecución, ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Hermano, y seguramente los que hablen la verdad serán perseguidos y serán desterrados. Es más, serán olvidados, serán hechos a un lado, como fue Jesús. Hermano, y vamos a suponer que ya no hay iglesias que prediquen la verdad a donde ir. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Hermano, basado, fundamentado en la oportunidad de tener una relación directa con Dios, yo puedo vivir mi fe solo, con lo que Dios me ha dado a mí. Porque lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer. Y yo pienso que a veces hasta sería más sano, ¿no le parece? Sería más sano. Porque si no hemos madurado al punto, hermano, de poder identificar el engaño y rechazarlo, entonces, hermano, es mejor no exponernos. Es mejor no exponernos. Por eso,
No es tan bueno, hermano, que usted esté buscando predicaciones por todos lados y ¿no? ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué momento van a introducir en su mente una enseñanza errada. Y recuerde, hermano, que usted, si no es maduro, si el Espíritu Santo no lo guíe, usted va a terminar aceptando una mentira como si fuera verdad. ¿Sí? Hermano, eso es lo que está pasando. Preparémonos para vivir nuestra fe de una manera ¿qué? Personal. De una manera, usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Entonces, hermano, no necesitamos de una religión para tener una relación con Dios, ¿o sí? ¿Usted necesita una religión para tener una relación con Dios? No. Eso es lo que dice Hebreos. Si usted va directamente y establece una relación directa, espiritual, íntima con Dios, usted va a estar guiado donde quiera que esté. Usted va a estar bien orientado. Es más, la palabra dice que el Espíritu de verdad nos guiará a ¿qué? Toda la verdad. Y qué bueno, es cierto, que ese Espíritu esté con nosotros hoy, con cada uno. En ese tiempo era privilegio de los profetas, pero hoy el Espíritu Santo está con todos nosotros. Es un recurso que tenemos a la mano, hermano, para poder entender y conocer la verdad. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender todo esto y a poder tratar de ponerlo en práctica. Fortalecer nuestra relación personal e íntima con Dios, estudiando su palabra, orando, dándole al Espíritu Santo la oportunidad de guiarnos todos los días. Amén. Señor, queremos agradecerte por la obra que tú has hecho, Dios mío. Padre, nosotros somos conscientes de que entre más se acerca el final, Dios, más el enemigo se levantará para tratar de impedir esta entrada inminente a tu reino de tu pueblo. Señor, hoy recordamos ese texto del Apocalipsis que dice: pobres de los moradores de la tierra, porque ha descendido Satanás con toda su furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Es tiempo de que nosotros procuremos cuidar nuestra salvación. Y cuidar nuestra salvación es cuidar lo que aprendemos, lo que recibimos, lo que consumimos. Espíritu de Dios, te tenemos a ti como la luz, como el ayudador. Gracias por estar con nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esa decisión de colocar tus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, porque no estamos a merced de personas factibles a ser corrompidas, porque estamos en las manos tuyas, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro y tú nunca fallarás. Tú nunca nos guiarás por un camino equivocado. Tú siempre nos guiarás a lo correcto y a la verdad. Gracias, Espíritu de Dios. Y nuestro anhelo es que sigas a nuestro lado, como nuestro Maestro, como nuestro guiador, como nuestro consolador. Y sobre todo, Espíritu de Dios, que nos des fuerzas para continuar este camino hasta el final. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.